Buenas noches, ingenieros. Somos el grupo G, conformado por los siguientes integrantes: Maite Arévalo, Ricardo Maldonado, Jorge Fuentes, Jonathan Favara, Daniel Ordóñez, Nayeli Rodríguez y Génesis Muñoz. En este presente video vamos a hablar sobre el modelo OSI, la definición de las 7 capas y sus PDUS. Como introducción voy a explicar un poco sobre las capas de red, que es una de las capas fundamentales de la arquitectura de redes, ya que ésta se encarga de permitir la comunicación entre dispositivos que se encuentran en diferentes redes. Gracias a esta capa, la información puede viajar desde un origen hasta un destino, incluso si ambos equipos se encuentran en distintos lugares del mundo. Una de las funciones principales más importantes es el direccionamiento lógico. Para ello, se utilizan las direcciones IP, que identifican de manera única a cada dispositivo conectado a una red. Actualmente existen dos versiones principales, que es la IPv4 e IPv6. La IPv4 ha sido el protocolo más utilizado durante muchos años. Sin embargo, debido al enorme crecimiento de Internet y la cantidad de dispositivos conectados, las direcciones disponibles han comenzado a agotarse. Es por esta razón que surgió el IPv6, que esta es una versión más moderna que ofrece una cantidad mucho mayor de direcciones y permite el crecimiento continuo de la red mundial. Otro aspecto que tenemos muy importante es la interconexión global, que hoy en día millones de personas, empresas y dispositivos intercambian información constantemente. Esto es posible gracias a la infraestructura de Internet y a los protocolos que permiten que las redes se comuniquen entre sí de forma eficiente. Además, la capa de red también se encarga del enrutamiento, que el enrutamiento consiste en seleccionar la mejor ruta para que los paquetes de datos lleguen a su destino. Un enrutamiento eficiente va a ayudar a reducir retrasos, evitar congestiones y mejorar el rendimiento general de la red. Por eso, en el presente año 2026, la importancia de estos conceptos es aún mayor debido al crecimiento de tecnologías como la computación en la nube, el Internet de las Cosas, OLOT, la inteligencia artificial y las comunicaciones móviles avanzadas. Todas estas tecnologías dependen de una infraestructura de red confiable y muy eficiente. Y en conclusión, tenemos que la capa de red, junto con los protocolos IPv4 e IPv6 y los mecanismos de enrutamiento, van a constituir una base que va a permitir la comunicación global y el funcionamiento de las redes modernas que utilizaremos diariamente. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, yo voy a exponer lo que son las capas 7, 6 y 5 del modelo OSI, conocidas como las capas superiores, ya que son las más cercanas al usuario y las aplicaciones que utilizamos diariamente para comunicarnos a través de una red. En primer lugar se encuentra la capa 7, que es de aplicación, que corresponde al nivel 7 del modelo OSI. Esta capa proporciona servicios de red directamente a las aplicaciones que utilizamos, como nosotros los usuarios. Gracias a ella es posible que podamos navegar por Internet, enviar correos, transferir archivos, utilizar plataformas de mensajería y videollamadas. Y también lo que es en la resolución, lo que es dominio, se aplican algunos protocolos importantes de estas capas, como son los HTTP, FTP, los IMAP y DNS. Y también lo que es la unidad de datos DPU se utiliza en lo que es los datos. La siguiente diapositiva, por favor. En la diapositiva se encuentra lo que es la capa 6, lo que es la presentación. Corresponde al nivel de su función principal, que consiste y está comprendido en el sistema receptor. Esta capa es la que se realiza procesos de funciones, también lo que son formatos, el cifrado de información. Gracias a estas funciones, los dispositivos eh, se conectan e intercambian datos. Un ejemplo cotidiano es cuando ocurre cuando una página web se utiliza los HTTPS para proteger información mediante el cifrado.
Al igual que la capa anterior, lo que es el DPU, se utiliza lo que es datos. Y seguidamente tenemos que es la capa 5, que es la de sesión, que corresponde al nivel 5. Que este modelo es la capa que se encarga de establecer lo que es administrar y las sesiones y la comunicación entre aplicaciones. Su función es mantener lo que es organizar la comunicación, el intercambio de información entre dos o más dispositivos y también permite lo que es que se sincronicen y de transmitir los datos, controlar el diálogo entre el sistema. Un ejemplo común se presenta durante una videollamada en lo que son plataformas como el Zoom, el Meet, etcétera. Y también se puede observar que estas tres capas trabajan de manera conjunta para garantizar una comunicación eficiente entre usuario y sistemas. Y la capa de presentación asegura que la información tenga un formato adecuado y así administrar las cuestiones entre aplicaciones. Podemos concluir que estas tres capas desempeñan un papel fundamental dentro del modelo OSI, ya que permiten que los datos puedan ser utilizados, interpretados y transmitidos correctamente a diferentes dispositivos. A continuación, mi siguiente compañero. Saludos cordiales, ingeniero. Voy a hablar de la capa 4 del modelo OSI, la cual es conocida como la capa de transporte. Bien, la función principal es garantizar una comunicación confiable entre el origen y el destino. Además, esta de aquí actúa como un intermediario entre las aplicaciones que utilizamos y la red por donde viajan los datos. En cuanto a la parte de segmentación de datos, esta capa divide la información en unidades más pequeñas, las cuales son llamadas segmentos. Y esto de aquí facilita el envío de grandes volúmenes de información y permite un mayor control durante la transmisión. Una ventaja muy importante es que si un segmento llegase a fallar o se llegase a perder, solo se reenvía ese fragmento y no todo el mensaje, lo cual mejora así la eficiencia de la red. Por ejemplo, cuando enviamos un correo electrónico, la información se divide en segmentos y cada segmento viaja por la red. Y gracias al protocolo de control de transmisión, si alguno se llegase a perder, se solicita nuevamente hasta que complete el mensaje correctamente. Cada segmento incluye un encabezado con información importante para la comunicación. Entre estos datos se encuentran los puertos de origen y destino, los números de secuencia y los mecanismos de control de errores y flujo de datos. Gracias a esta información, el receptor puede reconstruir correctamente los datos recibidos. La importancia de esta etapa radica en que asegura una entrada ordenada y eficiente de la información y permite que varias aplicaciones se comuniquen al mismo tiempo y constituye una pieza fundamental para el funcionamiento del Internet moderno. Bien, la capa de transporte utiliza principalmente dos protocolos, los cuales son el TCP, el cual es confiable y está orientado a conexión y es capaz de corregir errores, por lo que se utiliza en servicios como las páginas web, los correos electrónicos y transferencias de archivos. El segundo es el UDP, que este de aquí es más rápido porque establece conexión, porque no establece conexión ni verifica la entrega de los datos, siendo ideal para videollamadas, para transmisiones en vivos y para videojuegos en línea. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la capa 3 del modelo OSI, la cual es conocida como la capa de red, vamos a hablar en cuanto a su definición, es que esta capa es la encargada de permitir la comunicación entre dispositivos que se encuentran en diferentes redes. Y su principal función es identificar el origen y el destino de los datos, y esto lo hace mediante direcciones IP, y también determinar la mejor ruta para que la información llegue correctamente a su destino. La unidad de datos que utiliza esta capa se denomina paquete. Respecto a las señales físicas, aunque la capa de red no convierte directamente los datos en señales eléctricas, ópticas o inalámbricas, sí proporciona el direccionamiento lógico necesario para que esto sea posible. Para ello utilizamos los protocolos IP versión 4 e IP versión 6, que estos de aquí asignan direcciones únicas a los dispositivos conectados en la red. En el proceso de encapsulación, cuando la información llega desde la capa de transporte,
La capa de red agrega un encabezado IP al segmento recibido y esto de aquí lo convierte en un paquete. Entonces, este encabezado contiene datos importantes, tales como la dirección IP de origen, la dirección IP de destino y otra información que es necesaria para el encaminamiento de los datos a través de la red. En cuanto a la interconexión global, esta capa es fundamental. ¿Por qué? Porque permite que millones de dispositivos en diferentes partes del mundo puedan comunicarse entre sí. Y esto se da gracias al direccionamiento IP. La información puede viajar a través de múltiples redes hasta llegar a su destino final. Un ejemplo de esto es que cuando abrimos una página web, sea desde Ecuador, y si el servidor se encuentra en otro país, la capa de red utiliza direcciones IP para identificar el origen y el destino de la comunicación. Y luego los routers seleccionan la mejor ruta disponible para que la información llegue de forma rápida y eficiente. Entonces, finalmente podemos decir que el enrutamiento en el 2026, o sea, en la actualidad, tiene una eficiencia en la selección de rutas y es más importante que nunca debido al crecimiento de servidores como la inteligencia artificial, el streaming, las videoconferencias y el Internet de las cosas. Por ello, los routers utilizan algoritmos avanzados para elegir las rutas más rápidas y evitar la congestión de la red. Mi siguiente compañero a continuación. Yo les voy a explicar sobre la interacción entre las capas 2 y 1 del modelo OSI. En esta imagen podemos ver cómo trabajan juntas la capa de enlace de datos y la capa física. Vemos que la capa de enlace se encarga de darle orden a la información. En cambio, organizándola en tramas con dirección MAC y mecanismos de control para que los datos lleguen completos y sin errores. Luego entra en acción la capa física, que convierte esos datos en bits y los transforma en señales reales. Pueden ser impulsos eléctricos en un cable, destello de luz, una fibra óptica u ondas de radio en una red Wi-Fi. Tenemos un ejemplo sencillo. Si tomamos el número decimal 65, lo pasamos a un binario como el 010001, la capa de enlace lo coloca dentro de una trama con su dirección y la capa física se encarga de enviar cada bit como una señal concreta por medio del transmisor. Tenemos también la comparación de un ejemplo tecnológico. En esta otra imagen, compañero, vemos que representa dos tecnologías fundamentales de red, Ethernet y fibra óptica, y cómo se relacionan con las capas de enlace física del modelo OSI. En la parte izquierda aparece el Ethernet, que corresponde a una red cableada. Esta tecnología utiliza cables UTP y conectores RJ45, los cuales permiten transmitir datos a velocidades de 10 megabits por segundo o 1 gigas por segundo. Aquí interviene lo que es la capa del enlace, encargada de organizar los datos en tramas, controlar el flujo de los errores y usar dirección MAC para identificar los dispositivos dentro de la red. En otras palabras, esta capa se asegura de que la comunicación entre equipos sea ordenada y confiable. En la parte derecha está la fibra óptica, una tecnología de alta velocidad que transmite información mediante pulsos de luz, láser o a través de cables de fibra óptica. Puede alcanzar velocidad de 1 gigabit por segundo o 10 gigabits por segundo o más, lo que la hace ideal para conexiones de larga distancia y redes de alto rendimiento. Aquí actúa principalmente la capa física, que define los voltajes, frecuencias y tipos de señales que permiten que los bits viajen por medio físico. En el centro de la imagen se observa el círculo VS versus, que simboliza la comparación entre ambas tecnologías. Aunque las dos cumplen funciones distintas, trabajan juntas dentro del modelo OSI. La capa física se encarga de transmitir los bits, mientras que la capa de enlace se ocupa de darle estructura y control para que lleguen correctamente al destino. Finalmente, los recuadros inferiores resumen esta relación. La capa de enlace controla el acceso y direccionamiento, y la capa física, ella se encarga y define el medio de transmisión. Así, esta lámina nos permite entender que el Ethernet y fibra óptica
Son ejemplos concretos como las capas inferiores del modelo OSI trabajan juntas para garantizar una comunicación eficiente y estable en cualquier red que funcione. Como conclusión tenemos que la capa de enlace y la capa física son dos piezas que se complementan dentro del modelo. La primera organiza y controla la información para que llegue completa y sin errores. Sin embargo, mientras que la segunda se convierte en señales reales, viajan por medio de la transmisión. Los ejemplos de Ethernet y fibra óptica muestran cómo estas capas se aplican en la práctica. Un aporte y orden confiable. La otra, velocidad y capacidad de transmisión. En conjunto, ambas garantizan que la comunicación en la red sea eficiente, estable y segura, demostrando que la teoría del modelo OSI se refleja directamente en las tecnologías que usamos todos los días. A continuación, mi siguiente compañero. Saludos cordiales, ingeniero. Yo explicaré la capa de red. Pues en esta parte hablaré sobre la capa de red que corresponde al nivel 3 del modelo OSI. Esta es una de las capas que son más importantes porque permitiría la comunicación entre los dispositivos que se encuentran en las diferentes redes. Una de sus funciones principales y la más importante sería la de identificar cada dispositivo mediante una dirección IP y determinar la mejor ruta para que los datos lleguen desde el origen hasta el destino. Es gracias a esta capa, pues cuando enviamos un mensaje o vemos un video o accedemos a una página web, la información podría viajar de manera correcta a través de las distintas redes. Además, la capa de red utilizaría protocolos importantes como el IPv4, IPv6 y también el ICMP. Como por ejemplo, cuando ingresaríamos a una página web, esta capa se encarga de encontrar la ruta más adecuada para que los datos viajen de nuestro dispositivo hasta el servidor donde está alojada la página. Un resumen sería que la capa red haría posible la comunicación entre las redes y garantizaría que la información llegue a su destino de manera eficiente. Como vemos en la imagen, ahí tendríamos el ejemplo de cómo funcionaría. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tendríamos el IPv4 y el IPv6 y el enrutamiento. El IPv4 ha sido el protocolo que más se ha usado durante muchos años y utiliza las direcciones de 32 bits, como podemos ver en la tabla que realicé, como por ejemplo la 192.168.1.1. Sin embargo, debido al crecimiento del Internet y de los dispositivos conectados, la cantidad de direcciones disponibles comenzó a resultar insuficiente. Por esta razón, pues se desarrolló el IPv6 que utilizaría direcciones de 128 bits y ofrecería una cantidad mucho mayor de direcciones, permitiendo conectar millones de dispositivos adicionales en todo el mundo. Otro concepto importante sería el enrutamiento, que consistiría en el proceso mediante el cual los routers analizarían las diferentes rutas disponibles y seleccionarían la más eficiente para el envío de los datos. Esto ayudaría a la reducción de la congestión de red, optimizaría el uso de ancho de banda y mejoraría la velocidad de la comunicación. En conclusión, el IPv6 y las técnicas modernas de enrutamiento son fundamentales para garantizar una conectividad global eficiente y preparada para el crecimiento continuo de Internet y del Internet de las cosas o LOT. A continuación, mi compañero. A continuación explicaré el proceso de encapsulamiento y cómo se forma lo que llamamos datagrama IP. Empecemos por entender qué es el encapsulamiento. Este es el mecanismo ordenado mediante la cual la información que queremos enviar recibe paso a paso información de control adicional. Es como poner una carta dentro de un sobre y ese sobre dentro de otro paquete. Cada capa agrega los datos necesarios para que lleguen a su destino. Primero tenemos que los datos que generó
los datos que genera una aplicación. Por ejemplo, al enviar un mensaje o abrir una página web, son recibidos por protocolos de transporte como TCP o UDP. Estos agregan su propia información de control y el conjunto formado se le denomina segmento. Ese segmento completo pasa entonces a la capa de red. Aquí ocurre lo más importante. Se le añade al inicio un bloque de información llamado encabezado IPv4. Funciona igual que el etiquete de envío de un paquete, donde se indican los datos necesarios para su recorrido. Al unir ese encabezado nuevo con toda la información que ya traía el segmento, obtenemos la unidad básica de transmisión de esta red, el datagrama IPv4. Por eso la fórmula sencilla es datagrama IPv4 es igual a encabezado IP más datos. Una vez formado y listo, este datagrama se entrega a la capa siguiente, la capa enlace, para que se transforme en trama y se transmita finalmente por cable, fibra o señal inalámbrica hasta su destino. Siguiente diapositiva. Pasamos ahora a conocer detalladamente ese encabezado que acabamos de mencionar, su estructura y contenido. Primero, su tamaño, tiene una longitud mínima obligatoria de 20 bytes. Esa parte siempre está presente y no cambia. Sin embargo, admite campos opcionales adicionales, por lo que su tamaño máximo puede llegar hasta 60 bytes. Es decir, de esos 60 posibles, 20 son fijos y obligatorios, y hasta 40 restantes son opcionales según necesidades especiales. Dentro de esos 20 bytes básicos, encontramos los campos principales, que son versión. Este nos indica qué versión de protocolo se usa. Y el valor siempre será 4, correspondiente a IPv4. La longitud de encabezado. Este nos dice cuánto mide exactamente esta cabecera completa. La longitud total, este es el tamaño completo del datagrama, contando el encabezado y datos juntos. Tiempo de vida es el número que disminuye cada vez que pasa por un equipo de red. Al llegar a cero, se descarta el paquete para evitar bucles sin fin. Protocolo. Este nos indica qué protocolo de transporte lleva, por ejemplo, el TCP o UDP. Suma de comprobación o checksum. Este código sirve para verificar si hubo errores o alteraciones al enviarse. Y finalmente, las direcciones IPv de origen o destino. Las identificaciones únicas exactas del equipo que envía y el que se dé reales. Dirección de origen, 192.168.1.10. Esa sería una dirección privada red local. Dirección destino, 203.0.113.20. Esta sería una dirección pública en Internet. Este usa el protocolo TCP, muy común para navegación o correos. Y comienza con un valor inicial de vida igual a 64. A continuación, mi compañero. Bueno, ingeniero, buenas noches, compañeros, buenas noches. A mí me toca hablar sobre la evolución de las redes. Como hemos escuchado en la trayectoria de esta exposición, mis compañeros han ido exponiendo todo lo referente a lo que es el modelo OSI, ¿sí? Cómo son las 7 capas, cómo se realizó este protocolo, con el fin de qué, de que nosotros podamos comunicarnos a nivel mundial, se podría decir, que podamos tener lo que son videollamadas, poder compartir paquetes, etcétera. Pero todo esto a través de qué? A través de una historia. Podemos remontarla desde la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la Segunda Guerra Mundial ya existieron lo que son las redes, existían computadoras enormes que permitían hacer cálculos, pero para que estas personas que entre la guerra que había entre Estados Unidos y lo que es Rusia en esos tiempos, tenían que realizar y mejorar lo que es esto de la tecnología. Y uno de esos pasos fue construir lo que son las computadoras. Entonces, en este apartado vamos a aprender eh, cómo fue la evolución de las redes hasta lo que hemos llegado hasta la actualidad, lo que es con la inteligencia artificial. De aquí nos vamos a remontar a 1974. Como podemos ver en la lámina, existen dos personas.
La primera se llama Vintor Cerf y el segundo se llama Robert Kahn. Ellos publicaron lo que es la solución de lo que es en 1974. Estas personas realizaron lo que es el primer manifiesto de Internet, sentando las bases del protocolo TCP que la conocemos hoy en día. Pensemos que TCP/IP es como el sistema de correos perfectos. El IP se encarga de poner la dirección en el sobre y TCP de que el mensaje llegue por completo. Como lo hemos venido viendo, mis compañeros han ido exponiendo, podemos ver que el TCP es un protocolo, ¿sí? Que nos permite que todos nuestros archivos se hagan microscópicos, se podría decir, y puedan transferirse por medio de señales de luz, que es por medio de lo que es el Internet. Entonces, cuando nosotros enviamos un mensaje o enviamos un paquete, se podría decir, este se hace, se desfragmenta en pequeñas partículas con el fin de que, con el fin de que nosotros podamos exponer de una manera correcta. ¿Sí? Y que estos protocolos puedan llegar lo que es a destino y se puedan abrir completamente y sin errores. Entonces, como podemos ver que en el 1 de enero de 1983 anteriormente había una red que se llamaba ARPANET, que era se puede decir, una agencia del gobierno de Estados Unidos que estaba intentando conectar computadoras. ¿Con qué fin? Con todo el fines militares. Pero después de esto de ARPANET pudieron darse cuenta que podían ampliarlo más y apareció lo que es TCP/IP, que migró oficialmente, ¿sí? Esto nos permitió que se podían comunicarse mayores, se puede decir mayores computadores, mayores unidades, mayores nodos puedan comunicarse entre sí en distancias, se podría decir, muy grandes, como era en Estados Unidos. Posteriormente, en 1989, encontramos el nombre de Tim Berners-Lee, que propone el CERN, que es un sistema de hipertexto, que hoy lo conocemos como HTML, y en la actualidad está como HTML5, que tiene varias funcionalidades, se puede decir. El HTML5 es un lenguaje de marcado que da estructura a lo que es a toda la información que nosotros podemos ver en las páginas web. Posterior, para esa seguridad, para transmitir esos datos, se crea lo que es HTTP, que es el protocolo de transferencia de hipertexto, ¿sí? Entonces es como se puede decir, una hoja donde se viene inscrito varios datos que nosotros podemos ver. Es así que en 1901 podemos nosotros darnos cuenta que el Internet solo mostraba lo que es las páginas estáticas, solo podíamos ver texto. Y asimismo, si nosotros avanzando en el tiempo, en 1993, podíamos ver que para poder descargar un video o una canción MP3, lo que hacía la computadora es conectarse por medio de un cable coaxial directamente a la línea telefónica. Entonces, si nosotros necesitábamos utilizar lo que es el Internet, primeramente teníamos que dejar de utilizar lo que es la línea telefónica y posterior nosotros podíamos hacer descargas, pero estas descargas eran sumamente mínimas porque utilizaban 56 KB, se podría decir, para poder realizar lo que es la descarga. Entonces eso se demoraba, se puede decir, días para poder descargar un archivo. Pero con el avance de la tecnología podemos ver que también para podernos comunicar existió lo que es la URL, que es el Sistema Universal de Localización de Recursos. Avanzando en el tiempo, ocurrió lo que es la democratización y apareció lo que es la World Web, que es el www que nosotros conocemos hoy en día. El CERN libera lo que es esta tecnología de www al dominio público de forma gratuita y nace lo que es la red universal. De igualmente, hay mucha gente que confunde el Internet con la web. Si bien es cierto, el Internet son las tuberías del World Wide Web que habíamos mencionado. Es más o menos como el agua que corre por ellas. El www se puede decir, es la forma que nosotros podemos acceder a toda la información del mundo. Es así que también de igual manera podemos ver que la velocidad, el despliegue de la banda ancha apareció en los años 90 hasta el 2010. También en esos tiempos se recordaba lo que es el sonido del módem telefónico al conectarse. Eso era el dial-up, ruidoso y lento. Como habíamos mencionado, habían 56 KB. La verdadera revolución llegó con lo que es la banda ancha. Como podemos ver, la era de la velocidad y la transición del dial-up a luz, ¿sí? Anteriormente, como podemos ver en la primera imagen, vemos que antes se conectaba por medio de telefónico, ¿sí? Pero después hubo lo que es un puente digital, que nosotros pasamos a lo que tenemos también hoy en día, lo que son los módems, ¿sí? Y utilizábamos lo que son los cables de Ethernet
y podernos comunicar directamente lo que es con la conexión de asimétrica a través de lo que es el cobre y el cable coaxial. El catalizador fundamental que habilitó lo que es la web 2.0 y la multimedia. Entonces nosotros teníamos más velocidad de internet, mejores descargas, se podría hacer, de contenido, y de igual manera se fue lo que es abriendo un paso para lo que es la revolución de la luz, que en este caso el día de hoy conocemos que muchos domicilios y muchas partes del país ya utilizan lo que es se puede decir, la fibra óptica. En este podemos ver nosotros que la infraestructura GPON óptica masiva da velocidades simétricas en gigabytes. Entonces, si nosotros tenemos un módem, se puede decir, de quinta generación, al momento de nosotros de realizar descargas o enviar información va a ser con una velocidad mucho mayor que en los tiempos antiguos. Podemos decir que nosotros podemos descargar, digamos, un software de unas 9 gigas desde Internet. Se puede descargar máximo en unos 30 minutos si nuestra velocidad de internet es muy buena. Entonces, eso fue la evolución que va realizando lo que es la conexión a internet, ¿sí? Y posterior podemos ver la vanguardia del 2026 en las actualidades de las redes autónomas optimizadas por IA. Como bien es cierto, el boom de la inteligencia artificial ha cambiado lo que es en todas las modalidades, ya sea de trabajo, estudio, investigación, investigaciones científicas, etcétera. La inteligencia artificial ha permitido poder gestionar grandes bases de datos y realizar resúmenes en poco tiempo, lo que antes al ser humano, a las personas, le tomaba, se podría decir, días, semanas, meses, inclusive para la programación. Existe la inteligencia artificial, lo que ayuda a codificar de mejor manera. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial entra en lo que es en las redes autónomas y optimizadas por la inteligencia artificial? Es mediante el ahorro de energía inteligente, ¿sí? Como podemos ver en la primera imagen, dice que la inteligencia artificial apaga dinámicamente puertos y antenas durante los valles de tráfico, optimizando el consumo energético global para mitigar la crisis climática. Entonces, la inteligencia artificial ha venido a realizar un boom, se puede decir, en lo que son las redes. De igualmente podemos ver que las redes están basadas en la intención, IBN, que es la gestión por lenguaje natural. Ingenieros, se puede decir, dictan objetivos, por ejemplo, garantizar latencia, menores a 2 milisegundos, etcétera. Y la inteligencia artificial traduce la intención a la infraestructura SDN en microsegundos. Y por último, podemos ver que la autosanación, self-helping, son modelos de deep learning, analizan telemetría masiva en tiempo real y predicen fallos ópticos y desvían el tráfico de forma autónoma sin interrupción del servicio. Entonces, desde nosotros, como podemos ver, desde la Segunda Guerra Mundial, que eso ocurrió por los años de 1948, podemos ver que eso permitió un avance, pero ese avance que venía siendo, se puede decir, objetivos militares, se fue abriendo paso para que todo el mundo se pueda conectar y en este caso la civilización humana pueda avanzar a pasos agigantados. Y la inteligencia artificial es se puede decir, una herramienta que nos ayuda a nosotros ¿a mejorar en qué? En el sentido de análisis de los datos. ¿Por qué? Porque como podemos ver, son grandes motores que utilizan y pueden, se puede decir, dar análisis inmediatos, lo que antes, como había mencionado anteriormente, se demoraba, se puede decir, días, meses y años. Y aquí puedo citar se puede decir, una publicación que realizó el New York Times en lo que es la guerra que está surgiendo entre Israel, Irán y Estados Unidos. Que la inteligencia artificial fue, especialmente Anthropic, en Claude, fue utilizada para poder, se puede decir, en una base de datos, para poder definir objetivos militares en una hora, lo que naturalmente les hubiera ocurrido a estas personas, definirlos se puede decir, en meses, ¿sí? Entonces, como podemos ver, la inteligencia artificial en estos tiempos nos ayuda en gran manera y también igualmente se puede optimizar lo que son la utilización en las redes de igual manera. En conclusión, podemos ver que las capas que vimos anteriormente y lo que es esto de la evolución del Internet nos ayuda a nosotros a comprender de mejor manera en la carrera que estamos siguiendo, ingeniero. Espero que esto haya sido de su comprensión. Muchas gracias por su atención. Que tenga una excelente noche.